Bienvenidos a Vets and Clinics by Advance, el espacio de referencia del sector veterinario de pequeños animales. Buenas tardes, ya estamos de vuelta con los webinars de Vets and Clinics by Advance. Como bien sabréis, hoy es la primera emisión de la nueva temporada y por ello os doy la bienvenida tanto a los que ya nos conocíais como a los que os conectáis por primera vez. Yo soy Silvia, soy veterinaria y voy a ser la persona que va a conducir estas emisiones, así como la persona que también conduce las emisiones de los webinars en lengua italiana. De modo que si os animáis a conocer un idioma nuevo, allí os espero y allí podréis conocer también ponentes nuevos y temáticas que no abordamos en lengua española. Antes de empezar con la presentación de hoy, me gustaría invitaros a todas y a todos a suscribiros a nuestro canal. El botón rojo que tendréis aquí debajo es el canal de Vets and Clinics y así os podremos mantener informados de nuestras novedades, de los próximos webinars, los próximos ponentes y otras informaciones. Espero que hoy tengáis las pilas cargadas para la presentación que nos espera y sobre todo que podáis acompañarnos durante toda esta temporada, durante toda esta nueva temporada de webinars y que sobre todo podáis sacarle partido, sacarle muchísimo provecho a todos estos seminarios online que os ofrecemos. Ahora sí, ya no me alargo más. Hoy nuestro invitado es Martí Cairó. Estamos muy agradecidas de su participación porque con él abordamos por primera vez la especialidad de oftalmología, la cual nos comunicasteis en la encuesta de la temporada anterior, que os interesaba muchísimo. Así que hoy estamos con él, diplomado europeo en oftalmología veterinaria y actualmente trabaja en el Hospital Veterinari Canis de Girona. Buenas tardes, Martí. Hola, buenas tardes. Recordad, antes de empezar, que durante toda la sesión podréis enviar a través del chat de YouTube vuestras preguntas y una vez finalicemos la presentación, Martí os responderá a ellas. Hoy abordaremos un tema nuevo, hablaremos sobre cómo identificar y diagnosticar las úlceras indolentes. Conoceremos los motivos por los cuales estas úlceras tienen lugar, estas lesiones aparecen y sobre todo veremos de qué forma podemos tratarlas correctamente. Martí, cuéntanos, ¿por qué nos has traído este tema hoy? ¿Por qué quieres hablarnos exactamente de las úlceras indolentes? Bueno, gracias. Mira, vamos a empezar un poco con una imagen y que es un poco representativa de lo que tenemos muchos en mente. Hemos elegido este tema básicamente porque es algo que se ve habitualmente en cualquier clínica veterinaria, no solo en una clínica de especialidad de oftalmología o en universidades, sino que es algo que cualquier veterinario puede ver en su día a día. Y creo que es interesante poder abordarlo y poder tratarlo de forma más adecuada. Os he puesto una imagen para empezar. Antes de los webinars se podía interactuar con el público, hoy lo haremos al final, pero al menos quiero que tengáis en mente el típico paciente que nos aparece con una úlcera indolente en la clínica. Puede ser un bulldog o cualquier braquicéfalo. Es un paciente que suele llevar aproximadamente un mes o unas semanas con blefarospasmo intermitente. No acaba de cerrar el ojo, pero está incómodo. Hay lagrimeo, los propietarios empiezan a ver cambios de color en el ojo que no saben identificar, saben que está mal, pero saben que no está normal, que digamos, y esta es la foto típica de un paciente que nos vendrá a la consulta con una úlcera indolente de ese tipo. Vemos edema en el centro, vemos una lesión, que ahora después hablaremos largo de ello, vemos que es un ojo con mucha más producción lacrimal de la normal y vemos que está un poco más enrojecido. Entonces, esta es un poco la idea de empezar a tratar de empezar a hablar sobre esto y poder saber el por qué ocurren y tratarlas de forma eficaz. ¿De acuerdo? Entonces, os he puesto un poco la definición y ahora hablamos un poco más sobre el tema, pero es interesante saber que una úlcera indolente es una úlcera que no cicatriza de forma normal. Es decir, hay algunos errores o algún fallo en este proceso habitual que provocan que la cicatrización esté alterada. Por eso creo que vale la pena hablar sobre ello, Silvia, hoy y poder discutir un poco sobre el tema. Perfecto, pues entramos entonces ya en la primera pregunta de la presentación de hoy. Antes de empezar a hablar sobre las úlceras per se, ¿nos podrías explicar un poquito, Martí, cómo funciona la anatomía de la córnea y cuál es su cicatrización normal?
Sí, sin duda es la forma adecuada para poder saber dónde hemos fallado, es decir, para identificar un problema hay que saber primero cómo es la función normal. Entonces, para responder al por qué no cicatrizan estas úlceras, hay que hablar sobre todo de anatomía. Entonces, la siguiente imagen es donde vamos a ver, se está centrado en el tercio anterior de la córnea y es donde va a ocurrir un poco toda nuestra acción en la charla de hoy. Vemos el epitelio, vemos la zona donde hay las capas celulares y vemos también el estroma anterior, como mucho el tercio anterior y la zona epitelial. ¿De acuerdo? La córnea tiene múltiples funciones, hay tres de principales, pero sobre todo la transmisión y la refracción de la luz es su máxima prioridad. Toda su estructura anatómica está pensada para mantener estas funciones de la forma más eficaz posible. Las características de la córnea son múltiples, pero sobre todo es que es una superficie óptica lisa, no hay queratinización ni pigmento y tampoco hay vasos. Todas estas funciones, estos puntos hacen que mantengamos las funciones el máximo tiempo posible. La densidad celular es bastante baja, excepto la zona epitelial. Si nos fijamos en el estroma, solo tenemos las lamelas de colágeno y algún queratinocito suelto, pero poca densidad celular. Y después es una zona ampliamente deshidratada. Hablaremos ahora un poco de lo que es la cicatrización. Una vez hemos hablado de la anatomía, hay que saber que la cicatrización corneal tiene ciertos procesos bastante específicos de la córnea, no es algo que se reproduzca de forma similar en el resto del cuerpo. Entonces, esta es la imagen de un Clinics of North America desde bastante antiguo, pero representa muy bien lo que es una lesión epitelial únicamente. Vemos que hay aquí una zona donde falta el epitelio y cuando hay una lesión de este tipo, el epitelio adyacente entra en lo que se llama la fase de demora. La fase de demora es un momento en el que no hay multiplicación celular, pero lo que hay es una eliminación de las adherencias de este epitelio hacia las células de alrededor y hacia el estroma. ¿Para qué? Para poder migrar hacia el defecto y cubrir este defecto lo más rápido posible. Cuando empieza esta migración sí que influyen citoquinas, influyen proteínas de la matriz extracelular, pero sobre todo lo que nos interesa es cubrir el defecto lo más rápido posible. ¿De acuerdo? Esta es la fase que se llama de migración centrípeta, que va de la periferia hacia el centro de forma radial. Y una vez tenemos este defecto cicatrizado, después estas células proliferan y se diferencian, secretando ya membrana basal de nuevo, la matriz extracelular y los complejos de adhesión para recuperar el epitelio normal. ¿De acuerdo? Vemos también en la zona más superficial es donde hay las terminaciones nerviosas. Esto es interesante saberlo porque si os habéis fijado en los pacientes, las úlceras epiteliales muchas veces son mucho más dolorosas que una úlcera con un defecto profundo o un descemetocele. ¿Por qué? Porque cuando falta el epitelio hay estas pequeñas zonas de inervación del nervio trigémino, es lo que hace que se expongan y marquen dolor en el paciente. ¿De acuerdo? Después, en otras lesiones, la córnea tiene otros métodos que ya no vamos a entrar tanto. El epitelio, como hemos dicho, hay una regeneración rápida y una migración y multiplicación celular. Después hay cicatrización estromal y puede ser ya vascular o vascular, pero no entraremos en eso, dado que no es el objetivo de las lesiones que vamos a hablar hoy. Y después sí que hay que saber que el endotelio y la membrana de Stennet tienen una regeneración muy pobre. Es una capa celular que no tiene poder mitótico, así como el epitelio sí que las células migran y después se dividen y se multiplican. En el endotelio esta función no la tiene. Entonces, lo que hemos hablado de la migración epitelial y la cicatrización corneal tiene como objetivo pasar de una úlcera con una lesión amplia, como estamos viendo, a intentar recuperar sus funciones lo más rápido posible. Si nos fijamos, este es un paciente con un ojo sano, que la córnea es transparente, es avascular y puede cumplir todas sus funciones de las que acabamos de hablar. ¿De acuerdo? Hemos añadido también un gráfico para que entendamos que la migración y la reepitelización de la córnea y la cicatrización corneal es un proceso muy complejo. De hecho, aún se investiga sobre el tema, pero influyen en él muchísimas citoquinas, influyen también enzimas y otros factores de crecimiento que lo que hacen es
a favorecer esta revitalización, pero también trabajar sobre el colágeno que hay en el lecho de la úlcera e intentar que este colágeno se recupere lo más rápido posible. Martí, ahora que nos has dado estas pinceladas de anatomía y de la cicatrización con normalidad de la córnea, ¿nos podrías explicar entonces por qué estas úlceras indolentes no cicatrizan de forma adecuada, de forma normal? Sí, es una buena pregunta. Las úlceras indolentes aún no está todo descubierto, pero sí que hay una serie de características que se cumplen casi siempre. Entonces, en este artículo nos habla un poco de la morfología que se ve en estas lesiones. ¿De acuerdo? Si nos fijamos en la imagen A, lo que vemos es un epitelio, un estroma anterior, como el que acabamos de ver en nuestras imágenes. Es decir, bien organizado, con las lamelas y el estroma normales. ¿De acuerdo? Pero en la B, siendo también el tercio anterior, vemos que el epitelio hay cierta desorganización, vemos también una separación entre este estroma y este epitelio, y el estroma anterior tampoco se ve ordenado como se ve en la primera imagen. Esta es una de las características principales. El epitelio no está bien adherido al estroma, hay desorganización del epitelio y, de hecho, este epitelio tiene una membrana basal ausente o discontinua, que es lo que hace que no se adhiera correctamente al estroma. En el estroma superficial también encontramos cambios como lo que es una capa superficial hialinizada, y después encontramos déficits de lamilina y de colágeno. Esta capa superficial es el kit de la cuestión en cuanto al tratamiento, y es lo que debemos recordar que es el problema principal a la hora de poder cicatrizar estas úlceras. ¿De acuerdo? Hay también otros estudios y otras lesiones, pero si vemos aquí es lo que acabamos de hablar, la córnea normal, y esta es una córnea con una úlcera indolente bastante marcada y bastante clásica. Vemos lo que hemos hablado, la desepitelización, esta no unión del epitelio, vemos desorganización del epitelio. Si nos fijamos, la membrana hialina esta que hemos comentado, celular, recubre toda la zona del defecto, y aparte, si volvemos a la imagen anterior, veréis que hay un aumento de la celularidad de la córnea en el estroma superficial. Si pudiéramos cubrir esta zona, veríais que el estroma medio a profundo está sano, igual que la membrana de este metiel, igual que el endotelio, y hacia la periferia también tendríamos una córnea normal, pero no, toda esta zona central vemos dónde está, que digamos, el problema, la vascularización, la celularidad y la ausencia de adherencia de este epitelio. Es verdad que las úlceras indolentes tienen cierta predisposición en las razas. Esto antes se las llamaba también la úlcera del boxer o úlceras, erosiones recurrentes del boxer, y es verdad que son perros con mucha más incidencia de estas lesiones. Antes no había respuesta, pero recientemente ha aparecido un artículo en el que hay un déficit de un gen, el NOG, que lo que hace es alterar la migración de las células epiteliales. Así que poco a poco empezamos a ver respuestas sobre este tipo de lesiones. Lo que vieron en este artículo, bueno, no es un artículo, disculpad, es una presentación de un congreso, seguramente será artículo en breves y no está aún revisado, pero seguro que se acepta. El 73% de los boxers de este estudio con esta mutación tenían úlceras indolentes. Por lo tanto, se puede ver que la mutación en este gen altera claramente la migración y puede ser una de las causas, al menos en esta raza. Entonces, Martí, ahora pasamos al tema de la identificación de estas lesiones. ¿Cómo podemos reconocerlas y diagnosticarlas con seguridad? Muy bien. Entonces, para identificar una úlcera indolente, es importante, como en cualquier otro paciente oftalmológico, poder realizar una buena exploración completa. ¿De acuerdo? La exploración oftalmológica es importante y es capital para poder reconocer estos defectos. Es verdad que en la imagen que hemos visto al principio, a simple vista estamos claros que este paciente tiene un problema corneal, pero hay que poder identificar exactamente de qué tipo de defecto hablamos. Lo principal, aparte de la magnificación y una buena fuente de luz, lo que necesitamos también es la tinción de fluoresceína para poder marcar este defecto e identificar hasta qué punto tenemos la córnea lesionada, qué tipo de defecto es, etc. ¿De acuerdo? Os he puesto también el anestésico tópico y un bastoncillo o un hisopo estéril, porque ahora os enseñaré una serie de imágenes donde veréis un poco
distintos tipos de úlcera, y esto a veces puede ser un recurso también para nuestra exploración. No solo es tratamiento, sino que los isópos estériles podemos usarlos para identificar defectos en los que tengamos ciertas dudas de dónde está nuestro problema. Os he marcado muy bien el margen epitelial porque es ahí donde nos permitirá identificar las úlceras indolentes, y esto lo veremos en las siguientes imágenes. Este primer paciente es el que hemos puesto al principio, hemos hablado de él bastante claro. Tenemos una zona marcada con edema. Veis que aquí la córnea no es transparente, recordad las funciones que hablábamos. Vemos una zona central donde no hay epitelio y se empieza a identificar una línea. Vamos a verlo con un poco más de aumentos. Mi habilidad con el trazo no es muy buena, pero al menos nos sirve para delimitar esta lesión y para ver dónde está el límite o el margen epitelial. Es decir, si volvemos atrás, vemos aquí una línea bastante más clara, ¿de acuerdo? Una vez la hemos marcado, vemos que esto recubre toda esta zona. En esta zona central no tendríamos epitelio y en esta zona de aquí es hacia donde llega. Pero si nos fijamos un poco más, veremos que hay una doble línea, veremos otro margen, que es donde parece que el epitelio sano empieza. Esta zona es la que hay que saber identificar y poder ver en nuestros pacientes. No siempre es muy clara y ahí es donde entrarán nuestras capacidades, pero si a este paciente le aplicamos un poco de fluoresceína, vemos que tenemos una no definición del margen. La tinción de fluoresceína tiene matices, ¿de acuerdo? No siempre es un verde intenso. Todos hemos visto una úlcera epitelial en algún momento de nuestra vida de clínicos y sabemos que cuando teñimos con fluoresceína se marca verde y se ve un margen epitelial bien delimitado. En cambio, este margen es donde está nuestra capacidad para identificar úlceras indolentes. Hay que valorar bien los límites de las úlceras y perdonad que insista tanto, pero es que es lo único que nos permite in situ saber que tenemos que tratarlo de otra forma, no solo la cronicidad. Hay que saber identificar a estos pacientes el primer día que vienen, no si empezamos a tratar y después vemos que no cicatriza y ahí nos planteamos que puede ser indolente. Una úlcera puede ser indolente al cabo de una semana, entonces cuanto antes lo tratemos, antes podremos resolverlo. Si os fijáis, no solo la zona que está delimitado, aquí también vemos que el verde es distinto en este punto de aquí comparado con el que vemos en el centro. Veamos más casos que así nos ayuda un poquito. Este ojo no tiene tantas alteraciones como el que hemos visto anteriormente, pero si nos fijamos en la zona dorsomedial, veréis que ya hay ciertas alteraciones. Hay un poco de edema, hay neovasos y cuando teñimos con fluoresceína parece una úlcera bastante sencilla, pero si delimitamos un poco las zonas como hemos hecho antes, veremos que tenemos otra vez el labio epitelial no adherido y hay un cambio en la tinción. Si vamos un poco más allá, veremos también que hay un poco de edema en esta zona y es una zona que probablemente cuando hagamos nuestros tratamientos esta úlcera se amplíe y tenga una zona más grande de lo que deja entrever la fluoresceína inicialmente. Y por último os he puesto otro paciente que parece que tenga múltiples úlceras corneales, pero ahí es donde entra el hisopo estéril y el colirio anestésico en el diagnóstico. A simple vista, este paciente tiene 4 úlceras, tenemos una dorsal, lateral, en el centro y en la parte ventral, pero si vamos un poco más allá, veremos un poquito que hay zonas en las que el epitelio no está bien delimitado como hemos hablado ahora, ¿vale? Vemos aquí, en esta zona de aquí, esta también es un poco dudosa y esta zona también es algo dudosa. En estos perros, lo que podemos hacer es aplicar una gota de anestésico tópico y usar el hisopo estéril sobre el margen epitelial. Si este margen está fijo, de forma suave, no tendrá ningún problema en que nosotros pasemos levemente el hisopo, pero por contra, si no está bien adherido, veremos que se empieza a ampliar la zona de la úlcera. Esto es muy importante para poder identificar estos defectos. Martí, una vez nos hemos asegurado de la presencia de una úlcera o varias úlceras indolentes, hablemos de su tratamiento. ¿Existen diferentes abordajes terapéuticos para poder tratar estas lesiones? Sí, hay varias formas que podemos tratar un defecto, pero tenemos que tener en cuenta que las úlceras indolentes siempre tiene que ser una combinación de tratamiento, ¿de acuerdo? No es o la tratamos quirúrgicamente o la tratamos médicamente, sino que debemos tener en cuenta las dos formas de tratamiento. Antes de hablar de esto, hay que descartar otros problemas. Es muy importante que descartemos otras causas que puedan ser el origen de la úlcera indolente.
Un defecto puede no cicatrizar, puede ser una úlcera indolente per se, como hemos visto en el boxer o como hemos visto en un bulldog, pero a veces hay pacientes que tienen lesiones palpebrales, lesiones metabólicas o otros problemas que hacen que no cicatricen. Por ejemplo, aunque este paciente no tenga una úlcera indolente, si nosotros tenemos un nódulo palpebral marcado que coincide con la zona de la úlcera, tenemos que plantearnos que esto esté cronificando nuestro defecto. ¿De acuerdo? Las alteraciones palpebrales, cualquier tipo de alteración palpebral puede cronificar un defecto corneal, ya sea entropión, ectropión, un cilio ectópico. Esto es muy importante poder descartarlos bien. Cualquier lesión crónica, un defecto anterior de una lesión, de una laceración palpebral no cicatrizada correctamente. Después, por ejemplo, en pacientes con ojo seco, la cicatrización puede verse alterada y por lo tanto hay que saber si tenemos este problema o no lo tenemos. Si tenemos diabetes, la diabetes frena la cicatrización y puede alterar los procesos normales de cicatrización y por lo tanto hay que saber si nuestro paciente tiene otros problemas o no. Evidentemente, hay casos en los que es bastante obvio que no. Por ejemplo, un bulldog francés con la úlcera, como hemos visto inicialmente, no hace falta que le hagamos un panel metabólico completo para descartar causas metabólicas, pero hay que tenerlo en cuenta por si es un problema que se nos cronifica. ¿De acuerdo? Evidentemente también déficits neurológicos como déficit facial, alteraciones del trigémino pueden provocar que una úlcera simple se convierta en un problema crónico. Entonces, hablando del tratamiento, empezaremos con el tratamiento quirúrgico. ¿De acuerdo? El tratamiento quirúrgico no siempre se realiza en el quirófano, puede ser en consulta, puede ser en un prequirófano, dependiendo de lo que necesitemos hacer. Hay varias formas de tratar las úlceras indolentes. Ahora entraremos un poco en cada una de ellas, pero me gusta nombrarlas al principio para que veamos un poco qué opciones tenemos para el tratamiento de estos pacientes. El desbridamiento manual o químico es el tratamiento clásico o lo que más se hace al principio. Y os he puesto una imagen sacada directamente de un libro, no me gusta mucho hacerlo, pero es que es clave ver un factor en esta zona y ahí tenemos un paciente que están desbridando por una úlcera indolente. Si os fijáis, tenemos la tinción de fluoresceína que ha marcado esta zona. Vemos también lo que hablamos, el límite epitelial. Esta zona ya ha sido desbridada y si os fijáis es el epitelio sano que tenemos marcado en esta zona. Después vemos un remanente del epitelio que han eliminado de aquí. Pero si os fijáis, el hisopo indenta levemente a la córnea. ¿De acuerdo? Esta es la presión que hay que aplicar para poder desbridar correctamente una úlcera indolente con un hisopo estéril. No hay que hablar ya aparte de que necesitemos magnificación o que necesitemos anestesia, ¿vale? Ahora comentaremos este tema, pero esta indentación de la córnea es el objetivo de ni demasiado fuerte ni demasiado flojo. ¿De acuerdo? Es el objetivo que hay que buscar. Si somos excesivamente suaves, probablemente lo que haremos es peinar el epitelio sin acabar de romperlo. ¿De acuerdo? Por contra, si somos muy fuertes, si nos pasamos de fuerza, evidentemente podemos causar lesiones mayores. Una de las preguntas habituales suele ser ¿hasta qué punto desbrido yo una úlcera? ¿No? Es que voy desbridando con el hisopo y siempre sale. Si lo hacemos con la fuerza adecuada, cualquier epitelio que se desenganche o se suelte del estroma superficial quiere decir que es un epitelio que no es sano y por lo tanto hay que ampliarlo. Esto a veces nos da un poco de miedo. Si nos fijamos, aquí es hasta donde llegaba nuestra fluoresceína, pero esta zona está siendo desbridada también y sigue faltando epitelio. Por lo tanto, quiere decir que es una zona que no es sana. Si lo dejamos, no resolverá bien la úlcera. ¿De acuerdo? Volvemos un poco a la histopatología en el problema, en las imágenes que hemos visto anteriormente. Cuando hacemos un desbridamiento, lo que perseguimos es eliminar este epitelio. Fijaros que os lo he marcado más hacia la zona sana. ¿Por qué? Pues por lo que acabamos de hablar. Si nosotros estamos aplicando fuerza suficiente y eliminamos este epitelio, y llego hasta aquí, pero en esta zona que me parece que es epitelio sano, al tocar con el hisopo sigue levantándose, necesitamos seguir hasta el punto en el que esto no ocurra. Tiene que ser el punto en el que el epitelio sano aparezca.
No tiene por qué coincidir. Si nos fijamos aquí, hacemos trampas entre comillas porque en consulta no sabemos hasta qué punto una córnea está tan infiltrada a nivel de células inflamatorias, pero sí que vemos hasta qué punto puede saltar o no el epitelio patológico. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, que no hay que tener miedo de desbridar, ¿vale? Hay que hacerlo con un poco de conocimiento, pero no hay que tener miedo de ampliar el defecto epitelial. Lo que os he comentado de la anestesia y la sedación, estos procesos se pueden hacer en consulta y con el perro despierto, siempre y cuando sea un paciente que colabore y nosotros tengamos la confianza suficiente para saber hasta qué punto hemos tratado bien o no hemos tratado bien. Si tenemos un paciente no colaborador o no estamos seguros, lo más fácil es sedar levemente al paciente, no colaborará mucho más, estaremos más cómodos y podremos ver hasta qué punto hay que desbridar la lesión. ¿De acuerdo? El segundo tratamiento que habíamos comentado es el desbridamiento rotatorio. El desbridamiento rotatorio usa una pequeña fresa, ¿de acuerdo? Con una pila y una punta en diamante, y lo que hace es eliminar este epitelio sano, este epitelio alterado, y ampliar el defecto. Es un poco más agresivo que el desbridamiento manual, pero lo que hace es perseguir la curación de la úlcera de la misma forma. Si nos fijamos también, aquí vemos la úlcera que está marcada con fluoresceína y vemos el labio epitelial hasta donde se ha desbridado, ¿de acuerdo? ¿Qué tiempos? Alrededor de entre medio minuto y un minuto es suficiente y hay que aplicarlo de forma circular. Veis que mi habilidad con el trazo sigue aumentando. Hay que aplicar la punta suavemente sobre la zona e ir circularmente eliminando toda la zona de epitelio dañado. ¿En qué basa el Diamond Burr su efecto? Antes no estaba muy claro, pero hay algún artículo que nos puede dar algunas respuestas. Vemos primero la zona que vamos a tratar. Tenemos el epitelio suelto, no adherido en el estroma, y esta capa hialina que habíamos comentado al principio es la que el Diamond Burr nos persigue eliminar. Con el desbridamiento manual también hacemos fuerza sobre esta zona, pero es poco probable que eliminemos por completo esta capa acelular, ¿de acuerdo? Hay un estudio muy interesante de la gente del Royal College en el que se cogieron ciertas muestras de queratectomía superficial y en cuadrantes dividieron las muestras y aplicaron el Diamond Burr en un lado de una misma úlcera y en el otro no, y después se hizo tinciones. Si vemos en el 7A es la córnea tal cual, con la úlcera indolente, con nuestra banda acelular y alinizada en esta zona, y en la zona B es la misma córnea con el Diamond Burr aplicado entre 45 y 60 segundos. Si os fijáis, esta zona ha desaparecido casi por completo. Esto es uno de los principios por los cuales el Diamond Burr ayuda a cicatrizar las úlceras indolentes, aparte de evidentemente eliminar el epitelio que no es sano. Seguimos después con la queratectomía en rejilla. La queratotomía en rejilla antes de la aparición del Diamond Burr era el gold standard para hacer en consulta. Hay que sedar un poco el paciente también para estar más tranquilos, pero lo que se basa es en aplicar unas leves pasos con una aguja bastante fina, una naranja probablemente de las de insulina, de forma ordenada para eliminar también esta banda celular y favorecer la adherencia del epitelio. Primero desbridamos manual y después aplicaríamos esta queratotomía en rejilla. El uso aquí del hisopo estéril, lo que hace el clínico es centrar el ojo y fijar la membrana incitante para evitar que esta membrana nos esté molestando mientras hacemos nuestro procedimiento. ¿De acuerdo? La última parte que tenemos de tratamiento quirúrgico es un poco ya más compleja y es la queratectomía superficial. Sí que hay estudios, y ahora lo veremos, que demuestran que es la técnica más efectiva para cicatrizar una úlcera indolente. Lo que pasa es que no siempre es la más excesiva. Requiere ya de técnicas quirúrgicas avanzadas de microcirugía, microscopio, y aparte el coste para el propietario no es el mismo. No es lo mismo tener que dormir el paciente y realizar una queratectomía superficial que realizar un fresado en la consulta o un desbridamiento manual que es accesible a todo el mundo. ¿De acuerdo? Lo que persigue la queratectomía superficial es eliminar evidentemente el estroma superficial y parte de la inflamación. A lo mejor no habría que ir tan profundo, pero sí centrarnos en la parte superficial y eliminar
todo lo que es la banda celular para que después esta cicatrización epitelial y estromada, en este caso, recupere los valores normales. ¿De acuerdo? Había un estudio un poco antiguo ya, del año 98, en el que se compararon las tres técnicas. No compararon el Diamond Burr, y se vio que, por ejemplo, el desbridamiento manual del 73% de los pacientes cicatrizaron lo que digamos con el primer tratamiento. Después la queratotomía en Regil el 85% y la queratectomía superficial era curativa en el 100% de los casos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahora a la segunda parte del tratamiento. Recordemos que tiene que ser una combinación de ambos tratamientos. El tratamiento quirúrgico, que lo hemos puesto en primer plano porque es lo primero que realizaremos en la consulta, y después el tratamiento médico, que es lo que realizará el propietario en su casa, y después seguiremos nosotros con los controles. Aquí tenemos, a modo de resumen, entre comillas, lo que aplicamos actualmente en nuestro hospital para el tratamiento de úlceras indolentes como tratamiento médico. Usamos antibiótico tópico de cobertura, tanto la terramecina como la fluoxacino son antibióticos de amplio espectro. Utilizamos el cicloplégico o el ciclopentolato o la atropina, sobre todo el ciclopentolato, tiene menos duración y los pacientes lo toleran bastante mejor. Y después lágrima artificial y antiinflamatorios sistémicos. El porqué de estos antibióticos es sencillo y ahora os lo explicaré de forma referenciada. El cicloplégico es imprescindible. El tratamiento cicloplégico quita el dolor en el paciente y evita autolesiones. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Una úlcera duele y duele mucho. Por lo tanto, son pacientes que tienen dolor, tienen molestia, y si nosotros no ponemos un cicloplégico, no estaremos tratando este dolor. Este paciente no estará cómodo, seguirá con su lagrimeo. El dolor provoca también aumento del parpadeo y, por lo tanto, los párpados están rozando continuamente sobre las úlceras y tenemos menos números de que esta úlcera cicatrice a la primera. ¿De acuerdo? Los antiinflamatorios sistémicos los usamos sobre todo si hemos realizado el desbridamiento rotatorio porque les quita un poco la molestia, están más cómodos y el primero o segundo día la verdad que lo toleran mejor. Los AINES tópicos es controvertido. Hay muchos estudios que demuestran que, ya no hablando de corticoides, que evidentemente están descartadísimos en úlceras corneales, pero los antiinflamatorios tópicos, hay muchos estudios que evidentemente dicen que frenan la reepitelización, pero en algunos casos concretos nos pueden ayudar a acabar de cicatrizar una úlcera, ¿de acuerdo? Aunque no hay ningún estudio que lo demuestre, a veces lo usamos, pero ni mucho menos es nuestro tratamiento de elección al principio o en la primera visita. Y ahí falta algo, pero no es lo menos importante, porque en último lugar es la campana. La campana es imprescindible para tratar las úlceras en los pacientes, aunque el propietario nos diga que no ha visto al perro rascarse en su vida. Los perros se frotan o con la almohada o con el sofá o con la pierna de los propietarios, y es unas autolesiones que hace que no cicatricen o que de algo que hemos tratado bien permanezca como indolente. ¿De acuerdo? Entonces hay que insistir mucho en el uso de campana. Solo en algunos casos puntuales lo perdonaríamos, que digamos. Entonces, este primer artículo que os he puesto es una comparación entre varios pacientes con úlceras indolentes, en las que se ha comparado el triple antibiótico con la oxitetraciclina como antibiótico de cobertura. Y lo que se vio es que la oxitetraciclina tenía una cicatrización más rápida en comparación con el triple antibiótico. Por lo tanto, ahí tenemos una justificación para nuestro tratamiento médico. El siguiente artículo que hemos puesto es la comparación entre uso o no uso de suero autólogo. Si os habéis fijado en la lista que hemos puesto, no aparece el suero autólogo, a pesar de que es algo que puede ayudar a cicatrizar. No lo usamos de base. Este grupo de gente lo que hicieron es comparar con el mismo tratamiento si el suero autólogo favorecía o no favorecía la cicatrización, y no encontraron ninguna evidencia que los pacientes en los que se usó suero autólogo cicatrizaran antes que los pacientes en los que usaron suero salino. Lo que sí vieron, y esto es muy interesante, es la vascularización influye en la rapidez de la cicatrización. Y ahí os pongo un ejemplo muy claro. Tenemos dos pacientes
con úlceras casi idénticas, los dos braquicéfalos. A lo mejor el paciente de la derecha tiene un defecto un poco menor que el de la izquierda. Las dos son indolentes, ¿eh? Fijaros en este ejemplo las dos tonalidades de verde que hemos hablado anteriormente. Ahí hay un verde un poco más intenso que en esta zona, entonces aquí ya estamos viendo que el labio epitelial no será correcto y esta es la que hemos visto con anterioridad. Hay un detalle sutil, pero que es muy importante en la foto de nuestra derecha, y es esta zona de aquí. Esto es la neovascularización corneal, nos indica que un proceso ya está siendo algo más crónico de lo que debería ser. Es decir, la neovascularización corneal, que no lo comentaba al principio, aparece a partir de la semana aproximadamente de un defecto, de la presencia de un defecto epitelial, y por lo tanto indica que es un defecto crónico, evidentemente. Lo que vieron en este artículo es que la presencia de neovasos en la córnea no garantizaba, pero sí favorecía, era un factor pronóstico positivo para la cicatrización más rápida de estas úlceras. Evidentemente, para un propietario, si yo le enseño las dos imágenes, la foto de la derecha está mucho peor porque el ojo está más rojo en la córnea que en el de la izquierda. Hay que saber explicar esto al dueño, que el rojo no siempre es malo. ¿De acuerdo? Los neovasos son nuestros aliados para estas úlceras. Después ya trabajaremos cómo transparentar o cómo eliminarlos más rápido con el uso de antiinflamatorios tópicos, pero en estos casos, al principio, cuando hay que cicatrizar el defecto, es importante que estén. ¿Vale? Si están, es mejor para el perro. Martí, después de exponernos los posibles tratamientos de estas úlceras, a mí me ronda aún una preguntita acerca de algo que he estado oyendo últimamente, que son las lentillas corneales. Entonces, ¿exactamente nos podrías explicar qué son y cuál sería su función en estas lesiones? Sí, pues las lentillas corneales no deja de ser una lentilla como las que tenemos en humana o las que se pueden usar en veterinaria, pero su función principal es la de cubrir el defecto y protegerlo, un poco a modo de vendaje. ¿De acuerdo? Os he puesto algunas imágenes y os he preparado algunos artículos para que entendamos qué función o qué nos puede aportar para nuestras úlceras. ¿De acuerdo? En este primer artículo lo que hicieron es dos grupos de tratamiento. En ambos perros, esto ya podemos o no estar, en ambos grupos, perdón, se les hizo queratotomía en rejilla más Diamond Burr, es decir, los dos procedimientos a la vez. Esto podemos o no podemos compartirlo, no estaría, por ejemplo, en mi lista de prioridades, pero hay gente que lo puede combinar y si se hace con razonamiento es un buen tratamiento. Entonces lo que vieron es que el grupo que llevaba lentilla corneal tenía un tiempo de cicatrización más rápido en comparación con los que no llevaban lentilla. ¿Vale? Esto es un punto a favor del uso de las lentillas. Tenemos también aquí otro artículo, en este caso retrospectivo también, de 240 casos. Ahí ya era un poco un popurrí de tratamientos, no está tan reglado como en el anterior, pero sí que vieron que en todos los grupos en los que se habían puesto lentillas cicatrizaban mejor que los que no y además de forma significativa. Y en este artículo hemos sacado también otra información que es interesante y que habéis visto reflejada en la primera diapositiva del tratamiento, y es que los pacientes con ofloxacino, ¿de acuerdo?, cicatrizaban más rápido en comparación con los que usaban oxitetraciclina. Por lo tanto, actualmente mi primera elección siempre es el ofloxacino. Otro punto que habla este artículo es la retención de las lentillas, y esto es un concepto muy importante. De poco sirve que yo le coloque una lentilla corneal en consulta y que en el parking o en recepción, que pasa y quedas fatal, el perro se le caiga la lentilla. ¿Por qué? Porque entonces, evidentemente, su función ha durado el fragmento entre la consulta y recepción o el coche. La retención es muy importante para la funcionalidad de las lentillas. Aquí hay dos tipos de lentillas, dos marcas comparadas. No tengo ningún interés en ninguna de las marcas y es simplemente lo que aparecía en el artículo. Pero sí que vieron que las de Purview, que son lentillas de humana, que ahora os enseñaré unas imágenes, tenían mejor retención que estas de Acrivet. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos un artículo comparativo en el que hemos comparado los tiempos de retención de las lentillas, que es lo que estábamos hablando ahora, y esto es bastante interesante. Hay dos grupos principales de lentillas que se pueden usar, las de humana, que es aprovechando lo que ya se ha usado en personas, lo utilizamos en nuestros pacientes, y después las lentillas de veterinaria. Las lentillas de veterinaria tienen también sus virtudes, pero en comparación con las de humana son más grandes, son un poco más gruesas,
Eso sí, cubren toda la córnea, por lo tanto nos puede interesar para algunos casos. Y hay tallas distintas. Entonces, tú tienes que escoger la lentilla que mejor se adapta al paciente. Por contra, las lentillas de Humana son unitalla, que digamos, no hay varias presentaciones, la curvatura generalmente es siempre la misma, no cubren todo el defecto, pero sí tienen una retención mayor. Se ha visto en varios estudios, mi percepción clínica es esta. Actualmente yo solo uso lentillas de Humana, las de veterinaria no tengo porque no estoy cómoda con ellas, pero habrá quien esté. Y sí que vieron que las lentillas de Humanas es bastante más retención, bastante más significativa que no en los casos de veterinaria. Por último, os he puesto también algunas imágenes para que sepamos de qué estamos hablando. La de la izquierda es una lentilla Pure Vision, las de Bausch Lomb. Se pueden encontrar online o algún distribuidor también nos las venderá. Y son lentillas de Humana. Quien use lentillas de día es la misma, no tiene ninguna diferencia y las podríamos confundir. La del centro es una lentilla de veterinaria, son específicas. En este caso es las que distribuye Acrivet. Vienen con unos envases de cristal y, si os fijáis, ya es un poco distinta a lo que estamos acostumbrados a ver. Tiene unos puntos negros para saber si esta lentilla está puesta o no está puesta, y se aplican también con unas pinzas corneales. Y por último tenemos las que son de colágeno. Estas lentillas distan un poco de las dos anteriores. No aparece mucho su tiempo de retención en los artículos y por lo tanto no puedo especificaros si es mejor que una o que la otra, y son unas lentillas que tardan unas 72 horas en deshacerse por completo y lo que hacen es cubrir el defecto los primeros días y después desaparecen. Entonces, ahí vemos un paciente en el que se ha hecho un desvidamiento. Fijaros que tiene un defecto grande y es el que vamos a aplicar una lentilla de Humana con unas pinzas. ¿De acuerdo? Esta lentilla, cuando la apliquemos, es muy importante que quede por detrás de la membrana incitante. Este es el primer error. Me ha pasado a mí, nos pasa a todos. Colocas tu lentilla o tu primera lentilla, estás muy contento porque el perro la retiene y no te fijas que esté detrás de la membrana incitante. Si esto no nos fijamos, esta lentilla tiene un tiempo de vida útil hasta recepción o el coche como mucho. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el perro parpadea, la membrana incitante se mueve y la lentilla se va. ¿Vale? Las lentillas no hay que aplicarlas únicamente con las pinzas, se pueden utilizar los hisopos estériles que hemos presentado antes. Podemos hacerlo con las manos si nos desinfectamos bien y se aplican igual que hacemos en personas. Centramos la lentilla y la colocamos en el centro. Hay que vigilar que no quede aire debajo, porque esto es otro de los factores que nos hará que esta lentilla se expulse, y simplemente nuestro paciente se puede llevar puesta a casa. Las quitamos generalmente en consulta a la revisión y hay que especificar mucho a los dueños que si cae la lentilla no pasa nada. No pasa nada, la lentilla se tira y ya está, pero que no lo intenten colocar en su casa porque evidentemente la habilidad que pueda tener algunos dueños no es la misma que tendremos nosotros. Esta segunda imagen, veis una lentilla de veterinaria, vemos los puntos pigmentados que hemos hablado con anterioridad. Pues una lentilla mucho más grande, cubre casi todo el perímetro de la córnea y está cubriendo este defecto ya desbridado. Y como hemos comentado, detrás de la membrana incitante, muy, muy, muy importante. ¿De acuerdo? Por último, os hemos dejado una diapositiva con un resumen o los puntos clave de lo que hemos hablado hoy. Hay que recordar sobre todo que el tratamiento de las úlceras es una combinación de tratamientos. No es únicamente gotas o únicamente el desvidamiento, sino que es el trabajo entre los dos que funciona y que harán que estas úlceras cicatricen y no estén cronificándose y nos duren un mes y medio, 2 meses, no. El tratamiento complementario es lo que hemos comentado y las lentillas podrían estar en este grupo. La campana es imprescindible, no es complementaria, es imprescindible, y las lentillas corneales pueden o no usarse, pero sí es verdad que pueden marcar la diferencia en muchos pacientes. Un paciente con una lentilla corneal estará más cómodo, no notará el roce continuo del párpado en la lesión, y esto hará que cicatrice antes, no se autolesione y los propietarios estén más contentos porque ven que los pacientes con la lentilla al menos no tienen tantas molestia o no tienen este blefarospasmo intermitente que al verse algunas úlceras indolentes vemos.
Muchísimas gracias, Martí, por esta presentación, por tu tiempo y sobre todo por participar en esta primera sesión, tanto de oftalmología como de la tercera temporada de Vets and Clinics. Gracias a vosotros por invitarme. Antes de despedirnos, como bien sabes, vamos a dar paso a las preguntas que nos han ido llegando. Y antes me gustaría recordaros que aquí debajo del vídeo, en la descripción, una vez terminemos la presentación por completo, podréis descargaros gratuitamente en PDF esta presentación que nos ha ofrecido Martí. Así que, sin más dilación, empezamos con la primera pregunta. Martí, has comentado cuáles son las zonas anatómicas a las que afectan estas úlceras indolentes, pero nos preguntan si también podrían llegar a afectar al estroma profundo y paralelamente también nos preguntan si de forma macroscópica los márgenes de estas úlceras presentan siempre hiperemia y edema muy marcados o puede ser también leve. Vale, contestando a la primera pregunta, las úlceras indolentes generalmente se consideran únicamente superficiales y por lo tanto no afectan al estroma profundo. Si tuviéramos una úlcera que en la primera consulta es indolente y después aparece como un defecto profundo, ya no la consideremos indolente, sino la consideremos un defecto complicado y por lo tanto ya requiere de otro tipo de tratamiento. Por lo que respecta a la hiperemia se considera conjuntival y el enrojecimiento del ojo es variable dependiendo de cada paciente, al igual que el edema. El edema, hay algunos pacientes que aparecen con un azulamiento de la córnea muy marcado que impide casi ver en cámara anterior y en cambio hay pacientes que únicamente vemos los márgenes epiteliales y no tendremos casi edema y costará un poco identificar esta lesión. De hecho, en las imágenes hay un poco de diferencia entre la primera úlcera que hemos visto, que hay algo de edema, y, por ejemplo, la que había vascularización, que casi no hay edema en la córnea. Pasando a la siguiente pregunta, hemos hablado sobre la técnica de desbridamiento manual y rotatorio y nos preguntan si el bastoncillo estéril que tenemos que usar humedecido se humedece con suero o se humedece en betadine. Vale, esto es algo que no he mencionado y es importante, es una buena pregunta. El uso del betadine es después, es decir, usaríamos dos bastoncillos. Primero usaríamos un bastoncillo seco para eliminar el epitelio. Hay algunos sitios que comentan de usarlo humedecido, pero el usarlo humedecido hace que no tenga tanto roce con el epitelio y por lo tanto cueste más eliminar este epitelio que está indolente. Entonces, en un primer punto usaríamos un bastoncillo estéril, eliminaríamos todo el margen de la úlcera y después pasaríamos suavemente con un bastoncillo humedecido con el yodo. Perfecto, ha quedado claro. Entonces pasamos a la siguiente. Hemos hablado sobre la queratectomía en rejilla. En este caso, ¿se puede realizar sin amplificación visual de la zona? Por poder se puede, es recomendable no, ¿de acuerdo? Porque los aumentos nos permiten saber a qué profundidad estamos trabajando y una queratotomía en rejilla debe ser muy, muy, muy superficial, casi afectando únicamente el epitelio y muy suavemente el estroma. Nunca deberíamos hacerlo, o yo no lo recomendaría hacerlo sin los aumentos adecuados, porque precisamente los aumentos son para poder localizar y saber dónde estamos trabajando. Si por contra hacemos sin aumentos, no estaremos tan seguros de en qué punto trabajamos y es un poco más peligroso para el paciente. Y relacionado con esta misma pregunta, preguntaban también que de cara a precisar en la profundidad de este procedimiento, si tú preferirías usar ciclopléjico o usar atropina. Esto es un poco indiferente, tanto el ciclopléjico como la atropina quitan el dolor al paciente, producen relajación del músculo ciliar y por lo tanto sirven al mismo efecto. Es verdad que la atropina tiene otros efectos, a veces puede bajar un poco la producción lacrimal o ser un poco más amarga y los pacientes pueden tolerarlo un poco menos.
Por lo tanto, yo generalmente uso el cicloplégico, pero hay algunos mercados que no está, en España sí, pero en Estados Unidos depende de cómo no está tan accesible el cicloplégico, o en Sudamérica no lo conozco tanto y por lo tanto sí, pues se puede usar atropina sin problema. Lo que sí que no recomendaría es el uso de otros fármacos como la tropicamida. Vamos un poquito más allá. En el caso en que usemos suero autólogo con los pacientes que presentan estas úlceras, ¿de qué forma lo preparas? En concreto, a la gente que nos ha preguntado esto les interesa saber de qué forma suministras este producto al paciente para que se lo lleve a casa. Los suministramos con envase estéril y generalmente yo no lo saco del mismo paciente, pero porque tenemos pacientes donantes que son perros grandes que nos permiten sacar otras cantidades y lo mantenemos congelado en la clínica. Pero si no, lo que se puede hacer, porque la razón de esto es sencilla, si tengo una úlcera indolente en un Yorkie, por ejemplo, un perrito de 1 kilo, es muy difícil sacarle sangre suficiente como para poder preparar suero autólogo y que tenga un tratamiento para una semana, por ejemplo. Por lo tanto, nosotros lo mantenemos congelado en envase estéril, lo preparamos con EDTA, centrifugamos y después congelamos. Vale, Martín, nos da tiempo a colar una última preguntita. Antes de dar como tratamiento un antibiótico, ¿realizas citologías para precisar un poquito más el tipo de medicamento que das? Normalmente en úlceras indolentes no realizamos porque la presencia de bacterias es muy rara. De hecho, si viéramos bacterias en una citología de una úlcera indolente, hay que preocuparse porque entonces probablemente esta colonización de bacterias nos lleve a una complicación de la úlcera y ya estemos tratando otro tipo de úlcera y no sea únicamente indolente. Puede ser que encontremos, pero yo de rutina no lo hago porque generalmente no es necesario. Vale, Marti, pues hasta aquí no tenemos tiempo de responder a más preguntas, aunque habían llegado. Por lo tanto, recordad que también podéis mandarle directamente a su correo personal, que está escrito al final de la presentación, las preguntas que hayan quedado sin responder. Gracias, Martí, de nuevo por todos estos conocimientos que has compartido con nosotros hoy. A vosotros por invitarme, muchas gracias. Y a todas y a todos vosotros, gracias también por vuestra colaboración y por vuestra presencia. Espero que este primer webinar de la temporada os haya gustado y que haya cumplido las expectativas que comentabais algunos por el chat de YouTube al principio de la charla. En ese caso, si os ha gustado, os ha servido mucho este webinar, por favor, dejarnos un like. Sabéis que eso nos ayuda muchísimo y no dudéis en suscribiros a nuestro canal. Antes de despedirme, quiero comunicaros que la semana que viene tendremos un webinar especial, emitiremos un webinar en inglés de la mano de mi compañera Alba Martos y con nuestro querido y conocido profesor Luis Farré. Si queréis practicar esta lengua, si queréis practicar el inglés y aprender más sobre Leishmania, os esperamos el miércoles 30 de septiembre a las 6 de la tarde, es decir, el miércoles de la semana que viene. Y si no podéis participar en este webinar, nos vemos como siempre en 15 días. Nos vemos el 7 de octubre con Elsa Beltrán. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta de aquí unos días. Gracias por confiar en Vets and Clinics by Advance. Suscríbete a nuestro canal y no olvides seguirnos en nuestras plataformas oficiales para estar al día de la actualidad veterinaria. Te esperamos en el próximo episodio.